Perfecto. Muy bien. Bueno, antes que otra cosa, bueno, terminé con pero ahorita sigo platicando. Para comenzar, y no retrasar un poquito este taller, tiene una duración un poco extensa. Vamos a empezar en el menor. Para los que están aquí físicamente, para los que están acá viéndonos de manera virtual, vamos a abordar un tema demasiado integral, complejo y robusto, pero creo yo firmemente que la mejor manera de explicar y de que las personas entendamos algunos conceptos cuando son un poquito complejos es simplificar. Y ahorita, antes de empezar con la presentación, me gustaría explicarles el crecimiento económico en general. Nosotros lo entendemos pues, como la suma de lo que teníamos ayer y lo que tenemos hoy, y debe dar algo positivo. El crecimiento económico en México hay que pensarlo también en función a la absorción del crédito. Todos conocemos la deuda en general. El concepto del crédito en México es algo que a lo mejor muchos no lo podemos comprender de manera profunda, pero lo hacemos cotidianamente. Inclusive cuando nacemos nuestras mamás nos dicen, me debes la vida. Y ya desde ahí tenemos un concepto de deuda. Pero la deuda, al final de cuentas, ya a niveles empresariales nos va a ayudar a fortalecer algunos esquemas de nuestra empresa para poder crecerla. Y si nuestra empresa crece, definitivamente se vuelve un pilar para fortalecer el desarrollo económico y el crecimiento en cualquier país, porque das empleos, pagas impuestos, y de ahí ya se vienen los demás temas. Tenemos que buscar que sea sostenible, resiliente e inclusivo. Y qué bueno que la resiliente está en mayúscula. Y ahorita vamos a empezar a abordar el porqué. Voy a empezarles a explicar, déjame ver, funcione esto. Gracias. Bueno, vamos a entender primero la estructura del crédito en México. ¿Cómo se absorbe el crédito en México? Para empezar a abordar el tema central de una de las bases 6 de México. El crédito en México tiene diferentes canales de distribución. Hay que verlo así. ¿Ustedes a quién le piden dinero prestado cuando piensan en pedirle dinero prestado? Pensamos primero, pues a lo mejor en familiares o en el banco. Pero el banco te da el préstamo de inmediato. Vamos a ver. Entonces, estos son canales. En México, nosotros debemos de dimensionar en montos cuánto representan estos canales para también entender la estructura de cómo está el comportamiento de uno de los pilares fundamentales para el crecimiento. En el mercado de México tenemos a la banca comercial, que el último trimestre, su cartera, escuchen muy bien, la cartera de todos los créditos que están ahí, independientemente si es crédito productivo, hipotecario, de consumo, esa cartera vale hoy en día cerca de 12.5 billones de pesos, o 12.5 millones de pesos. Quiero que escuchen bien esta cifra, porque esta cifra va a representar lo demás, y vamos a empezar a hacer una presentación con base en estos elementos estructurales. Tenemos las bancas de desarrollo. Las bancas de desarrollo traen en sus carteras cerca de 3 millones de pesos. Tenemos las OCOMES, o las instituciones financieras no bancarias, que traen en sus carteras cerca de 2.5 billones de pesos. Tenemos otros canales de distribución como los mercados de valores. Los mercados de valores, muchos de ustedes lo asociarán seguramente a un tema de inversión. Y no está mal, pero hay dos caras de la moneda. Si tú inviertes, ¿en dónde crees que se va a ir ese dinero? ¿Estás invirtiendo o en capitales para volverte socio de alguien? ¿O estás invirtiendo en prestar el dinero a alguien? Entonces, los mercados o las bolsas de valores se convierten también en un canal muy importante para darle un crédito, un financiamiento productivo a empresas que generan empleos, que además va a ser, en algunos casos, mucho más eficiente en términos de precio que un banco. El proveedor o el acreedor de este crédito va a ser el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento, en vez de dárselo a una sola figura, lo vamos a distribuir entre todos ustedes. Si diste 100 pesos, tuviste 10,000, a los dos les va a tocar la misma tasa de interés. Este es uno de los principios. Este mercado de valores
en su conjunto con las bolsas de valores que hay en México, en los últimos 5 años ha financiado cerca de 2.4 billones de pesos. Cuando les digo esta cifra y las comparamos con las carteras de las cifras que tenemos hoy en día, es un poco preocupante. Y es preocupante ¿por qué? Porque desafortunadamente en México, y afortunadamente tenemos una industria bancaria muy sólida, pero también es desafortunado que la misma industria bancaria absorbe crédito que de manera natural debería de llegar a los mercados de valores. ¿Y por qué es importante utilizar el financiamiento de los mercados de valores? Porque tenemos ahí una obligación en términos de mercado para tener mejor gobierno corporativo, para poder tener mejores elementos para mitigar riesgos. ¿Y eso qué te va a llevar a ser? Una empresa que vas a tener un crecimiento económico particular, con los elementos a lo mejor de ASG y de gobierno corporativo que van a permitir transicionar el dominio de la empresa y además va a permanecer de pie. Les platico brevemente y ahí no va a dedicarle mucho tiempo para que conozcan un poquito de qué es Viva, qué es Bolsa Institucional de Valores y cómo a través de la Bolsa Institucional de Valores se canalizan recursos y vamos a empezar a abordar un taller demasiado complejo, interesante, espero que sea divertido para ustedes. Los que están viéndonos también espero que lo disfruten. Viva nace en un grupo de servicios financieros llamado Sencor, en donde tenemos corretaje interbancario. Sencor inició la competencia del mercado de dinero por ahí de los 1990 y de ahí ha desarrollado una gama de productos como evaluadores de precios, corretaje institucional y la bolsa de valores. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, estos grupos Sencor, de ahí nace Viva. Viva nace con la necesidad de romper un oligopolio, un monopolio, donde solamente existía un solo jugador y donde pues, cuando vemos que hay un monopolio en los mercados, puede ser una limitante también para el crecimiento y el crecimiento económico. Cuando ustedes tienen más opciones para comprar cosas, pues tú traes a lo mejor un Galaxy, a lo mejor ya traes un iPhone. Si a lo mejor a ti te prestó Santander, a lo mejor a él le prestó BBVA. Cuando tenemos competencia, tenemos mejores condiciones para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la competencia hoy tenemos a lo mejor esta plática y también tenemos el acceso para que nuevas empresas conozcan estos elementos muy importantes del financiamiento de los mercados de valores. ¿Cómo está actualmente el entorno económico mexicano? De manera muy general, todos los analistas, inclusive analistas económicos muy respetados, de Rankia, de otras entidades, pues resaltan que hay elementos estructurales de mucha fortaleza en México. Hay buen empleo, pues hay cierto dinamismo, y nadie lo hubiera imaginado 5 años atrás. Si alguien se hubiera preguntado cómo hubiéramos estado en este momento, probablemente nadie hubiera adivinado que el tipo de cambio anda por debajo de los 18 pesos. Que las condiciones de empleo, pues van bien. Que además, hacia afuera, somos una economía muy interesante para poder invertir. Hay algunos factores geopolíticos de por medio y algunas tendencias como el nearshoring que nos hace atractivos. Seguimos siendo atractivos y eso creo que es una gran ventaja. ¿Cómo estamos en términos de mercados de valores, en términos de estructura de inversión? Ahí lo que les puedo platicar es el sector financiero en cualquier economía sí representa un pilar muy importante para poder detonar los crecimientos. Si tú no tienes acceso en dónde invertir tu dinero, en dónde guardarlo con confianza y en dónde te presten, pues no vas a tener las condiciones para poder detonar un negocio. Entonces es importante explicarles lo que estamos viendo aquí, que el sector financiero mexicano pues es uno de los más sólidos a nivel global. La banca es muy sólida, es una de las más rentables, está muy bien capitalizada. Y bueno, aquí tenemos algunas estadísticas, ¿no? La tasa de inflación que tenemos allá a febrero, cómo estamos, el crecimiento del PIB para 2023, estamos esperando un 1.5%. Ahí tenemos el nacimiento de 10 unicornios mexicanos. Y hay un dinamismo muy interesante en la economía. Si nos vamos a ir a la siguiente, por favor. Entonces, hay algunas estadísticas, no nos quiero marear con estadísticas, vamos a entrar al punto medular de la conversación.
¿Qué es el mercado de valores comparado con otros países latinoamericanos? ¿Dónde estamos posicionados como mercado de valores? El mercado de valores actualmente en México, les puedo decir que a lo mejor la percepción de algunos va en decadencia, muchos se fijan en la parte del mercado de capitales y a lo mejor hemos tenido una estabilidad en las empresas que han llegado a los mercados e inclusive hemos tenido deslistes. Y eso es un tema meramente estructural. Acuérdense que si una empresa quiere llegar al mercado de emitir acciones, pues va a buscar una evaluación de su acción que le permita maximizar el valor de su empresa. Si en el mercado a lo mejor ese valor de la acción no se representa, pues yo como empresario no tengo el incentivo para colocar acciones y buscar nuevos socios, pero sí voy a tener los incentivos para buscar deuda. ¿Cómo estamos en niveles de números? Pues la verdad somos el mercado mexicano, es el segundo mercado más importante de Latinoamérica. Somos 2.25 veces más grande que Chile, Colombia y Perú combinados. Entonces ya cuando volteamos hacia otras latitudes, no estamos tan mal. O sea, ¿nos podríamos estar mejor? Sí. Y para el nivel de Producto Interno Bruto que tenemos, y para el nivel de economía que tenemos, y el nivel de empresas que tenemos, ¿deberíamos de tener más? Sí. Pero hay unos temas estructurales que ahorita con mucho gusto les platico. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de valores? Aquí con esta gráfica creo que es muy interesante ver cómo las transacciones en el mercado de capitales del 2008 al 2022, pues estadísticamente y históricamente han estado creciendo. Ha habido momentos donde se frena un poco la operación de la compra y venta de acciones, pero este es un termómetro muy interesante que al final pues nos habla que sigue existiendo una demanda por operar en los mercados de valores. Sigue existiendo una demanda por gente como ustedes, jóvenes, algunos otros ya a lo mejor en tradicionalidad, pero sigue existiendo esta curiosidad de decir, bueno, pues tengo una lanita extra, ¿qué pasa si lo invierto? Entonces, ¿qué pasa si lo invierto? Lo podemos ver ahí representado. Cada vez tenemos más participación de inversionistas individuales o retail, como se les llama. Cada vez más empresas buscan también diversificar a través de las transacciones en el mercado de capitales. Para que se den una idea, desde que llega Viva al mercado, también las transacciones a nivel operativo han tenido un crecimiento y eso al final de cuentas pues abona mucho el tema de la competencia. Gracias. ¿Cómo funciona el mercado con dos bolsas de valores? Muchos de ustedes se explicarán, oye, pues está la bolsa A y la bolsa B. ¿Qué pasa? Una bolsa está destinada a un producto en particular, otra está destinada a otro producto en particular. Y lo que les quiero decir es empezarles a explicar en la estructura normativa y de mercado. En México, si hay dos bolsas o 10, actualmente, como estamos considerados en materia normativa con la Comisión Nacional de Valores y la Ley de Mercado de Valores, la regulación es la misma para las dos bolsas de valores. Claro que nuestro objetivo, por ejemplo en Viva en particular, ha sido desarrollar a las pequeñas y medianas empresas. Ha sido también promocionar la industria bursátil como un pilar fundamental del crecimiento en México o del fortalecimiento del crecimiento en México. ¿Por qué? Porque les vamos a dar primero acceso a financiamiento y a todos los elementos de gobierno corporativo que se necesitan para poder permanecer. ¿Y cómo funcionan estas dos bolsas de valores? Pues realmente es un tema de competencia, es un tema a quién dirigimos nuestros esfuerzos y atención en términos de promoción. Operativamente tú puedes registrar en Viva, en el mercado de capitales, y esa acción va a cotizar en las 2 o 3 o 4 o 5 bolsas que hay en los mercados de valores. Entonces, operativamente es un tema de registro. Yo me registro en esta bolsa porque esta bolsa es la que me da el mejor valor agregado y mi acción va a estar listada en las dos y se va a poder transaccionar en los software o la tecnología de ambas bolsas de valores. Esto es en la parte de capitales. En la parte de deuda, cada empresa, cada bolsa tiene su segmento de deuda y a través de estas van a poder empezar a tener su financiamiento. Y el mercado de deuda no se negocia en los sistemas bursátiles. Todo se negocia over the counter. Si alguien ha escuchado ese término, probablemente pueda entender.
Hay otro proceso operativo que es donde se resguardan y se liquidan todas las transacciones que están concentradas en una misma contraparte central de valores y en un mismo depósito de valores que es el INDEVAL. Seguimos a la siguiente, por favor. Aquí está la estructura de cómo funciona el mercado de valores mexicano. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está la comisión, hay leyes, y hay circulares, hay disposiciones. ¿Cómo funciona? Existe una empresa o existe un inversionista, veámoslo de las dos maneras. La empresa necesita dinero, el inversionista necesita invertir. Por regulación, no puedes llegar directo con Viva a decir, oye, Mike, me listas porque necesito lana. Necesitas cumplir ciertos requisitos y un intermediario colocador es el que va a reunir todos los expedientes, todo lo que se necesita y te va a ir acompañando en conjunto con Viva para que tú puedas llegar a tener ese financiamiento. Y si tú quieres invertir, también te acercas a una casa de bolsa y la casa de bolsa es la que te va a hacer un perfilamiento, le depositas tu dinero y vas a empezar a invertir. Se invierte o se busca el financiamiento en Viva y después de eso pues existe un mantenimiento de los valores. Se depositan estos valores en el INDEVAL y así es como es el flujo general del mercado de valores. ¿Ya sabían lo que era una bolsa de valores? Ustedes que están aquí. ¿Qué piensan cuando, ahorita que les acabo de explicar, qué es lo principal que se comercializa en una bolsa de valores? ¿Para qué es una bolsa? ¿Para qué es ese mercado? Todos nos complicamos a veces para definir qué es una bolsa de valores, qué es el mercado. Pero si lo simplificamos es un mercado como cualquier. ¿Cuál es el objetivo cuando tú vas al tianguis de la Lagunilla? Las antigüedades, ¿no? ¿Qué buscamos? Vamos a un mercado donde buscamos lo que necesitamos de acuerdo a nosotros. El mercado de valores es exactamente lo mismo. ¿Qué se necesita o qué es las fuentes de demanda y de oferta que existen en el mercado de valores? Las empresas necesitan su dinero. Y ustedes necesitan dónde poner su dinero porque en el banco no les da intereses. Entonces ya cuando tenemos una lanita más para no tenerla ociosa y no gastarla, pues la metemos en una casa de bolsa y la invertimos tanto en deuda como en capitales. Por ende, el mercado de valores es un mercado de dinero, en donde ustedes van a poder participar como accionistas de una empresa o como prestamistas de una empresa. La gran diferencia es que si tú le prestas a Bimbo, tú sabes que Bimbo te va a pagar de aquí a un año el 10% de interés. Entonces, si le presto 100 pesos, yo sé que de aquí a un año me pagó 10 pesos de premio de interés y me regresa los 100 pesos que le presté. Si yo me vuelvo accionista de Bimbo, ¿qué quiere decir esto? Que le compro una acción al valor que tenga, supongamos hipotéticamente hablando que vale un peso. Yo compro 10 acciones de Bimbo hoy, porque quiero ser accionista de Bimbo. Y voy a correr los riesgos de la industria de Bimbo, como si yo fuera el dueño. ¿Por qué? Porque pues, yo estoy corriendo el riesgo de mi capital de la misma manera y de la misma proporción que a los dueños. ¿En qué va a basarse su desempeño? ¿La gente sigue comprando pan? Sí. ¿La gente le da miedo al gluten? Pues sí. ¿Desarrollaste productos sin gluten? Puede ser. ¿Eres más eficiente en tus procesos internos? También. ¿Y estás incorporando elementos ASG? Sí. ¿Qué puede pasar con esa acción el próximo año? Puede subir. Y a lo mejor vale 1.20 o vale 2 pesos, o vale 10, o vale 50 centavos. No lo podremos saber con exactitud. Tenemos que considerar diferentes factores. Pero hay dos maneras. O eres socio o eres prestamista. Creo que ya entendimos todos los que nos están viendo que no comprendían el mercado de valores. Y aquellos que estamos aquí, ¿para qué es? ¿Les quedó claro? Eso es lo más importante. Que simplifiquemos para qué son las cosas. Y de aquí, de este mercado de valores, la siguiente, por favor, vamos a poder entender por qué es tan importante. Ahorita yo les hablaba que hay diferentes tipos de instrumentos. Yo estoy tapando todo, ¿no? Bueno, ahí lo que podemos ver es, aquí no están segmentados a lo mejor por el mercado en el que están, pero se los estoy platicando. Las acciones, como se los acabo de comentar, es una invitación a que tú te vuelvas socio de América Móvil, te vuelvas socio de Cox Energy, te vuelvas socio
de Bimbo, te vuelvas socio de Alsea, que compras café de Starbucks todos los días. Y esa es la parte. Después existen otros que de manera técnica se llaman certificados de corto plazo. Es una emisión de deuda, y ahorita les platico esto porque en el caso práctico vienen hay unas preguntitas en ese sentido. Los certificados de corto plazo, ya ahí te conviertes en un prestamista o la empresa busca una deuda a menos de un año. Y ahí es donde podemos ver generalmente las necesidades para capital de trabajo, para gasto corriente, o las líneas revolventes que todas las empresas tienen a menos de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una línea abierta de revolvencia en el mercado de valores y puedo estar yendo por 2 millones de pesos, 5, 10, 20, 50, pongan el nombre de acuerdo a su capacidad. Existen aquellos otros instrumentos que son certificados de largo plazo que están diseñados para obtener deuda y pagarla más allá de un año. Los plazos promedios que andan en 3 años, aproximadamente 2.7, 3 años, dependiendo del tipo de instrumento. Pero hay deuda, como los bonos educativos, que se mandan a muchos años, ¿no? Tenemos deudas que inclusive tienen vencimientos en 40 años, 50 años. Entonces, esto es muy importante. La bursatilización es la parte de la deuda de largo plazo, pero que aquí utiliza un vehículo que se llama un fideicomiso. Y a través del fideicomiso, las empresas ceden ciertos derechos de cobro o ciertos flujos futuros y hacen esos flujos futuros a valor presente, lo meten en un fideicomiso y obtienen deuda. Para simplificárselos, una empresa que se dedica a dar préstamos tiene un portafolio con 15,000 clientes y quiere 10 millones de pesos, o 20 millones de pesos, o 100 millones de pesos, pónganle el nombre que ustedes deseen. Entonces, lo que va a hacer esta empresa es, de esos 15,000 créditos, va a seleccionar algunos, se los va a ceder a un fideicomiso, y ese dinero va a caer en el fideicomiso, y con esa garantía de pago, ustedes le prestan a la empresa, y dicen, bueno, pues aquí en estos 5,000 créditos, valen a valor futuro 30 millones de pesos, pues aquí tienes tus 25 millones de pesos, porque hay un descuento. Ah, ok, ya lo tengo aquí el flujo, ya lo meto para acá, no tengo que esperarme a mes estar recibiendo mis flujos por el pago de intereses o de capital. Y con esa misma lana voy y busco a otras empresas aquí en Funding. La bursatilización conjunta es el mismo esquema, pero en vez de que exista una empresa, hay diferentes empresas que unen sus portafolios, lo ceden y entre todas se mutualicen el riesgo y además pues hacen una cartera un poquito más interesante. Están los bonos temáticos y más adelante abordaremos esta estructura de los bonos temáticos. Los bonos temáticos es igual deuda, pero trae un sello. ¿Un sello en qué creen que es el sello? Pregunta, ¿de qué crees que es el sello? Por lo temático. ¿Alguien que tenga una idea? Verdes, sociales. Ahorita vamos a abordar. La deuda temática se diferencia, porque a diferencia de la deuda de largo plazo y corto plazo, tiene fines corporativos y de crecimiento. Si es una empresa financiera, va a utilizar esa lana para volver a prestar. Si es una empresa industrial, probablemente utilice esa lana para aumentar su capacidad instalada en términos de producción. Pero el temático tiene un objetivo muy particular: fortalecer todo el tema del impacto ambiental que ya está medido, o en su caso, ver algún beneficio en la sociedad y reducir este impacto social, o en su conjunto. Ahorita vamos a abordar el tema de los bonos temáticos, si seguimos con la presentación, por favor. Aquí hay algunos requisitos generales para listar deuda. Esto se los pongo nada más como un tema informativo para aquellos que ya leyeron mi caso práctico. Ahí hablamos de buscar financiamiento temático en los mercados, pero esto se lo dejo meramente informativo, no se preocupen, no se estresen con estos requisitos. Lo que quieran los requisitos ya de manera particular, se pueden acercar conmigo. Esto es como meramente para un tema que lo conozcan, que lo comprendan, que sepan cuáles son los requisitos, que los tengan ahí visibles, y si en algún momento ustedes tienen una empresa o quieren llegar al mercado, se pueden acercar conmigo y con mucho gusto se los explicamos. La siguiente lámina, por favor. Aquí hay un proceso que se los quise comentar, porque aquí es donde vamos a empezar a ligar el título de este taller.
Cuando les decimos que Viva los acompañe en el proceso, es perfilarlos y decirles, oye, bien, el mercado se necesita que tengas un avance en el gobierno corporativo. ¿Cuál es ese avance? Que consideres a lo mejor los 4 pilares fundamentales del gobierno corporativo, que tengas un consejo de administración que realmente esté funcionando, que tengas consejeros independientes, probablemente comité de prácticas societarias, comité de auditoría, va a depender del tipo de instrumento que queramos estar. Pero desde el paso 1, lo que les pedimos a las empresas es, ¿cómo estás en gobierno corporativo? Oye, pues más o menos, soy familiar, pues, qué bueno que seas familiar, qué bueno que has tenido éxito. Pero si tu hijo de repente no quiere ser empresario, si la familia se enoja, si desafortunadamente fallecen, ¿qué le va a pasar a la empresa? ¿Dónde recargas el legacy y las transiciones generacionales para el dominio y el gobierno de tu empresa? Y como vas a pedirle lana a gente como ustedes que están sentados, pues hay una gran responsabilidad hacia el mercado. Ya no es que le debas a un banco, eres el mercado. Ya tienes un nivel de transparencia a un nivel diferente. Debes de tener elementos de gobierno corporativo y debes de también tener prácticas contables sanas, apegadas a las normas sean, si eres una empresa financiera, las de la CNBV, o si eres una empresa industrial, comercial o de servicios, apegadas al IFRS, ¿no? Entonces, este es el caminito, hay un proceso de calificación. No quisiera abordar mucho tiempo en esto, pero es importante que si vas a llegar al mercado, no es lo mismo que yo te pida dinero a ti o a ti, que digas, pues, ¿cuánto me vas a pedir, no? ¿Cuánto me pagas? ¿Y quién eres? ¿Quién evalúa ese riesgo? Pues tú, con tu vista, con tu experiencia. Se me cayó muy bien y le presté 5,000 pesos. Pues tú estás asumiendo un riesgo de que no te paguen. ¿Cuáles son los elementos que hacen que tomes esa decisión? Pues creo que le va bien. Mira, trae un buen carro. Me va a pagar. Y así es. Así lo manejamos todos a nivel personal. Pero a nivel empresarial, debe haber alguien que lo haga. Para darles un preámbulo del contexto de las calificaciones, en 1900, John Moody's, seguramente el Moody's lo de escuchar, es el que genera una metodología para evaluar los riesgos crediticios que en ese momento las empresas pues, pasaban por este tema de falta de confianza. Oye, pues es que ella me dice que tiene esto, y es que ella me dice que tiene esto, es que él me dice que me va a pagar esto. Pero ¿cómo sé el riesgo? Y con base en el riesgo va a ser el interés que yo voy a solicitar. Por eso tenemos que tener una calificadora de riesgos crediticios en donde podemos tener un segmento de un riesgo. Tú eres AA, eres A, eres AAA. ¿Qué riesgo representas para el que te va a prestar el dinero? Entonces, se necesita en los mercados tener al menos una calificadora de manera normativa. El mercado luego te pide 2 calificadoras de riesgo crediticio, porque dice, oye, pues la visión de una calificadora es buena porque crees, me siento más tranquilo cuando tienes 2. Porque a lo mejor una dice que eres AA y la otra dice que eres A. Entonces yo voy a medirlo. Pero es una manera que se necesita y para eso son las calificadoras de valores, para evaluar los riesgos crediticios, las voluntades y capacidades de pago de las empresas o de los gobiernos o de los proyectos. ¿Ya sabían que era una calificadora de valores? Ya lo estamos entendiendo. De una manera muy sencilla y además con un proceso para que sepan cómo es, ¿no? Hay algunos otros participantes que están en los procesos de emisión de algunos instrumentos, como son los despachos legales, los famosos Big Four. Los Big Four son aquellas entidades de despachos contables que auditan información financiera para decir que creen efectivamente la empresa de este señor cumple con los requisitos de normas internacionales, su contabilidad parece ser la correcta, no hay nada que llame la atención, vamos. Entonces no se señalan riesgos en los dictámenes contables y te da también certeza de que no están maquillando las cifras. A la siguiente lámina, por favor. Y ahora entramos al tema 360 sostenible. Y se están dando cuenta que poco a poco me los voy llevando de la mano al título del taller.
Pero para llevarnos al título del taller, primero les tuve que explicar la estructura del mercado. Les tuve que explicar para qué son las bolsas de valores. Porque yo asumo que no todos lo sabemos. Si todos lo saben, qué padre. A lo mejor les causó un poco de flojera estos 10 minutitos de explicación. Pero si no lo sabían, creo que de una manera muy sencilla podemos entender la estructura. Podemos ver a 10,000 pies cómo funciona y por qué también es muy importante para el fortalecimiento y el crecimiento de México y de sus empresas y de cualquier lugar. Nosotros en Viva, al darnos cuenta de que somos un pilar fundamental para la absorción de crédito, para la absorción de financiamiento, y que hoy en día también estamos viendo impactos ambientales, sociales y de gobernanza, decidimos crear un tema de 360 sostenible. ¿Qué es esto? Oye, tú quieres emitir deuda en el mercado, pero además la quieres temática, pues necesitas hacer una serie de elementos que ustedes deben de conocer. ¿Y por qué les digo que ustedes? Y les aviento esta responsabilidad también a los que están en línea. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a formar parte de una empresa trabajando, como en tu caso. Podemos tener una empresa que estamos trabajando en ella, como directivo, como director de finanzas, como director general, o podemos tener una empresa. Pero como sea, necesitamos trabajar. Necesitamos entender en estos niveles pues, los esquemas que se necesitan, los perfilamientos, para poder empezar a parametrizar e identificar los elementos ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico inicial, que en sus casos prácticos lo van a tener que hacer. Pero está sencillito, no se espanten. Les digo, los casos prácticos se hacen cara. No se preocupen, va a estar platicadito, lo van a poder hacer muy bien. Se tiene que hacer un perfilamiento. Tienes que diagnosticar qué tan avanzado estás identificando tus variables que afectan o que tienen un impacto en materia ambiental, social y gobernanza. Porque si no sabes qué es lo que estás afectando, pues desde ahí estamos empezando un poquito mal. Habrá que empezar a parametrizarlo y hacer una estrategia. Y aquí, como lo pueden ver, nosotros hacemos un diagnóstico inicial, lo incorporamos a un programa en donde, oye, la verdad, no tengo nada, no sé nada de ASG, no sé ni cómo se mastica, no sé ni qué significan las siglas ASG, no te preocupes, yo te llevo de la mano y te explico qué es lo que tienes que hacer. Probablemente hagas algunas actividades que ya cumplan tu criterio ASG, pero no las tenías en el radar. Entonces hacemos este diagnóstico, lo incorporamos al programa, lo vamos acompañando. Si en algún momento necesitas algún proveedor en particular que te ayuda a parametrizar o identificar o a implementar una estrategia, tenemos el portafolio de varios proveedores que de manera gratuita nosotros se los entregamos y tú irás fortaleciendo todas tus estrategias en términos ASG. Después, ¿qué sigue? Pues una vez que lo que acabas de implementar, tienes que empezar a tener un proceso de reporteo y de rendición de cuentas. Tienes que empezar a emitir esta información a tu consejo, al dueño, al mercado o al participante que lo requiera. Y después, ¿qué sigue? Pues hay que mantenerlo. Que muchos iniciamos con una idea y decimos, ¿sabes qué? Sí, creo en el tema ambiental, social y gobernanza, porque además voy a ir al mercado por financiarme un bono etiquetado. Y hacemos un gran esfuerzo, obtenemos financiamiento. No es ahí. Ya se convierte en una actividad fundamental en la cotidianidad de la empresa y hay que incorporarla. Hay que tener continuidad en el proceso, hay que seguir observándolo y hay que tenerlo en cuenta. Oye, es que es más trabajo. No es que sea más trabajo, menos. Simplemente debes de considerarlo. Y en algunas otras empresas, las actividades que se hacían se siguen haciendo de la misma manera, simplemente ahora consideran una variable que antes a lo mejor estaba en la misma data, pero no la tenían sensible que tenían que parametrizar. La siguiente, por favor. Viva 360 sostenible. Bueno, pues este es el entorno. Este es el objetivo de generar una experiencia integral. Ustedes van a volver, digamos, no expertos a lo mejor, pero van a ponerse la cachucha para poder identificar y empezar a trasladar todos estos elementos en términos de participantes. Si se dan cuenta, los participantes que ponemos en esta lámina son los mismos que ya habíamos puesto en las láminas pasadas. ¿Qué cambia?
Pues lo único que diría que cambia son los certificadores ESG. Pero también hay calificadoras, también una medición de consultores en gobierno corporativo, también hay auditores, también hay despachos legales y también hay estructuradores. La gran diferencia es que el estructurador es decir, oye, esto lo puedes hacer ESG. ¿Qué necesito? Certifícate, evalúalo. Pero esto es el proceso. La siguiente, por favor. Aquí es mi ESG Scan, que era un poquito de la base que les comentaba. Muchos van a decir, oye, Miguel, me estás hablando del caso práctico, me estás espantando que yo tengo que hacerlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Pues ahí está una pirámide muy sencillita. Se necesita primero información. Hay información en todos lados y siempre la ha habido, desde los mayas hasta ahorita. ¿Cómo se maneja la información? Es muy diferente. Después de la información, ¿qué hacemos con la información? Pues hay que ejecutar algo, hay que operar algo, hay que hacer algo con esa data. Y después eso nos va a llevar a resultados y a una intencionalidad. Esa es la pirámide que vamos a ver y que ustedes deben tener muy en cuenta para el inicio de su proceso práctico. Siguiente. Ahora sí venimos con la parte ya más sostenible en la parte temática. Aquí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que como los pueden ver, y algunos a lo mejor ustedes ya los conocen, el fin de la pobreza, la vida submarina, el agua para todos, educación, salud, bienestar. Hay diferentes objetivos de desarrollo sostenible que se tienen que empezar a incorporar y que todas las empresas, estudiantes, universidades, debemos tener muy en el radar. Debemos ser sensibles acerca de esto. ¿Por qué? Porque si no eres sensible acerca de estos temas, pues no vas a encajar en una sociedad en que cada vez va evolucionando a tener un cuidado ambiental, a tener un cuidado social y hacer una cultura de negocios en donde no afectemos esto. Si tenemos una cultura de negocios donde empecemos a afectar estos elementos, les puedo asegurar que en algún momento va a haber una implicación negativa. Entonces, habrá que tenerlos en cuenta. Esos son los objetivos de desarrollo sostenible. De ahí, toda la deuda que nosotros hagamos a nivel empresarial, todas las ideas que nosotros empecemos a ejecutar a nivel empresarial, habrá que considerar estos temas. El bono, que se los platiqué, es un instrumento en el cual vamos a ir a refinanciarnos el mercado y vamos a tener recursos. La diferencia de un bono etiquetado, como aquí bien lo señalaba, es hacia dónde. La lámina siguiente, por favor. Ahí está. Ahí tenemos los bonos temáticos. Ahí está la clasificación. Bonos verdes, bonos sociales y bonos sustentables. Tenemos otra categoría que son los bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos de transición, y me voy con los primeros. La siguiente lámina, por favor. Los bonos temáticos ambientales, ¿qué buscan? Imagínense que son una empresa que hace aluminio. Y en sus procesos de aluminio gastan mucha agua. Tienen que enfriar las láminas de aluminio para que no se caliente. Y esa agua se tira. Hay mucho desperdicio de agua. O soy una constructora de vivienda y me encargo de hacer casas. Oye, tumbo árboles, demando agua y la regreso sucia al medio ambiente. ¿Para qué sirve un bono verde? Obtengo un financiamiento y tengo una metodología que ya debí previamente de haber conocido para hacer una construcción sostenible, que la cinta asfáltica que mi constructor haga absorba el agua, que cuando llueva yo haya hecho ciertas perforaciones para que todo el agua que se concentre pueda inyectarse directamente tras el subsuelo, para que tengamos plantas de tratamiento de agua con los mejores estándares para no contaminar y que esa misma agua sirva para áreas verdes, que no tengamos las áreas verdes que generalmente la mayoría de los desarrollos inmobiliarios tienen. Tengamos un poquito más, sacrifiquemos área vendible, pero tenemos más árboles, tenemos más áreas verdes. Y además los procesos constructivos tienen ciertas normas que van a hacer un impacto positivo en la emisión de carbono. Y además,
Tienes en tus casas, que existe, paneles solares, paneles de calentador de agua, donde vas a utilizar ya energía solar. ¡Wow! Para eso quiero la lana. ¿Y cuánto voy a estar haciendo una eficiencia? Pues ya lo tengo parametrizado. Voy a hacer una reducción de, no sé, hablando del aluminio, pues del 20% de CO2 por tonelada de aluminio construida o trabajada, y así lo va a llevar hasta que en 5 años, del 100% que tengo, nada más emita el 7% de emisiones de carbono. Los bonos sociales, ¿a qué te suena un bono social? ¿A qué te suena un bono social? Para ayudar al medio ambiente, pues, ¿eh? O bueno, a la sociedad, como no causas nobles. Causas nobles. ¿Qué es una causa noble? Donaciones. Pues no necesariamente. Educación. Va por ahí. Desarrollo de la comunidad. Desarrollo de la comunidad. ¿Sí? Un impacto social, y es donde, en uno de sus casos prácticos, y se los vuelvo a decir, viene un lenguaje social. ¿Qué pasa cuando yo obtengo dinero? Soy una financiera, imagínense que soy una empresa financiera que se dedica a dar préstamos. Y identifico que en algunas poblaciones pues hay una presencia demográfica mayoritariamente más de mujeres que de hombres. Y que las mujeres emprenden, pero así como emprenden, necesitan recursos. Pero pues allá los bancos no llegan. Imagínense Tinguindín en Michoacán. O Tocumbo. Tocumbo lo conocen muy bien porque en Tocumbo es donde nacieron las paletas de las michoacanas. Los mejores helados son de Michoacán. Y los de Tocumbo todos saben hacer helados. Y de ahí hay muchas mujeres. Son dueñas de paleterías. Pero ¿cómo inician un negocio? Ya sé hacer una muy buena nieve, ya sé hacer una muy buena paleta. Pero ¿cómo inicio mi negocio? Oye, aquí no hay ni un banco para empezar. Tengo que ir a la comunidad un poquito más grande para ir a un banco a abrir una cuenta de banco. Oye, ¿me dan crédito? ¿Qué quieres poner una paletería? No, ¿qué crees? Primero, pues vamos a ver tu historial crediticio, vamos a ver si tienes lana, y después te hago una línea de crédito. O con tu tarjeta de crédito, bueno, no sé si te da. Si es que tienes tarjeta de crédito. Pero hay una microfinanciera que dice, a ver, tú te haces responsable de todas tus amigas, a ti te presto. Hacemos un préstamo grupal. Ustedes, tú vas a hacer una tortillería, tú vas a poner una paletería, tú vas a poner una fondita y tú un spa. Órale. Y hay una labor social de género, donde estamos dándole recursos a un segmento de la población que no tiene acceso a ellos por su género, por su ubicación geográfica, y tú estás haciendo que esto sea posible a través de un bono social. Por eso es importante el bono social. Y este es uno de los algunos ejemplos que les acabo de dar. El bono sustentable, ¿qué es? Es la combinación de ambos factores, donde vamos a tener un beneficio en impacto ambiental y otro beneficio en impacto social. La siguiente, por favor. El bono ligado a la sostenibilidad o el bono vinculado a la sostenibilidad, ¿cuál es? Oye, pues yo tengo la intención de tener un impacto positivo al medio ambiente. Pero hoy en día, ¿qué crees? No estoy en los márgenes aceptables para hacer verde. Pero la tecnología que voy a comprar con esta lana que tú me vas a prestar me va a ayudar a reducir mis emisiones de carbono. Me va a ayudar a reducir el gasto de agua. Entonces, esta deuda se va a concentrar en equipamiento o se va a concentrar en actividades que primordialmente van a tener un indicador, ahí como es un KPI, de cuánto vas a mitigar el impacto al medio ambiente y que además esa mitigación y ese KPI esté alineado con tu industria. Yo puedo decirles, oigan, pues voy a reducir, no sé, 10 toneladas de basura con esta planta de procesamiento en mi empresa. Oye, compadre, pues sí, pero ¿qué crees? Las demás van a poder reducir 40. Tú no estás dentro del mercado. Está bien tu esfuerzo, pero es un esfuerzo pequeño en comparación a los estándares internacionales. Entonces hay que medirlo y hay que hacer un financiamiento hacia alguna actividad, algún equipamiento que nos va a traer un impacto significativo. La siguiente, por favor.
Ahí están un poquito las diferencias de bonos. No los quiero aburrir haciendo la comparación, simplemente quiero que quede el registro en el material para que cuando ustedes tengan el material puedan consultarlo. ¿Cuál es la diferencia que les acabo de comentar en bonos verdes, sociales o sustentables a los bonos vinculados a la sostenibilidad? Es la que les acabo de comentar. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí están algunos sectores considerados como elegibles. Les preguntaba yo, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de un bono social? ¿Qué opinan de un bono verde? Ahí está la respuesta. Hay energías renovables, hay agua, hay agricultura. La agricultura es muy importante. Todos comemos. ¿De dónde viene la comida? Del campo. Si hay procesos que puedan hacer eficientes las tecnologías para producir en el campo de una mejor manera y con menor impacto ambiental, se va a tener que parametrizar. Ahí está en la parte de bonos sociales. Y esa es la importancia de empezar a identificar y a parametrizar. Guarden muy bien esta información porque a lo mejor lo vamos a necesitar más adelante. La siguiente lámina, por favor. Ahora empecemos, pues ya con la estructura y con la información que les acabo de comentar, vamos a ligarlo al título del taller. Crecimiento económico sostenible. Crecimiento económico, pues voy a necesitar un financiamiento en los mercados probablemente hacia un futuro, o voy a necesitar un financiamiento ahorita, voy a necesitar un capital para poder comenzar algo, porque el crecimiento va a surgir de las empresas que cada uno de ustedes tenga o trabaje. Tú trabajas en el sector de la salud, pues das un beneficio y va a crecer la clínica en donde trabajas. Seguramente va a crecer porque cada vez tenemos más personas. Pero ¿cómo vas a crecer sosteniblemente? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo vas a hacer que este crecimiento económico de la empresa en la que estás permanezca a lo largo del tiempo? Okay. Es un reto interesante, ¿no? Primero necesito pues, que los clientes, los pacientes sigan bien. Segundo, necesito seguir mejorando mi capacidad instalada porque tengo mucha demanda y a lo mejor hoy en día no la absorbo. Necesito además invertir en nueva tecnología, en un edificio. ¿Cómo voy a hacer esa inversión? Vamos a recurrir a los canales de deuda probablemente. Pero independientemente de que lo lleguen a hacer en una bolsa de valores, o lo hagan con un banco, o lo hagan con una SUFOM, es importante empezar a identificar cómo voy a hacer el uso de estos recursos eficiente para reducir los impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Y pongan mucho ojo a la última palabra, gobernanza. Podemos empezar a hacer un esfuerzo para reducir los impactos ambientales y sociales, pero lo que nos va a dar la sostenibilidad de esto a lo largo del tiempo es la gobernanza. Una adecuada gobernanza es la que va a soportar todas estas estrategias. Pero ¿cómo vamos a identificar nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empezarían ustedes? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo empezaría usted, persona? ¿Cómo empezarías a identificar estos parámetros para saber en dónde estoy, hacia dónde voy, qué hago? Ten en cuenta que ya sabes que es muy importante el tema del gobierno corporativo. Ten en cuenta que es muy importante el impacto social y ambiental. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo doy el primer paso? Indicándome dónde estoy, qué tanto me falta por recorrer, o que no, si ya estoy muy avanzado, estoy muy atrasada, estoy en un punto medio. ¿Cómo está mi entorno? Para saber por dónde, hacia dónde me voy a dirigir o a dónde me quiero dirigir. Exactamente. Y identificar a los diferentes participantes o personas que están a mi alrededor que van a tener un impacto sobre mi operación. A ti te interesan los pacientes, a ti los alumnos. No, allá a lo mejor alguien más. Y aquí hicimos un juego de palabras en donde para llegar a la sostenibilidad, si se dan cuenta, existe una página muy importante lateral que dice materialidad. Aquí dice materialidad. Y hay otro tipo de palabras, gobernanza, social, transparencia. Es un juego de palabras que seguramente ahorita les dije y van a seguir escuchando en todo este proceso de evangelización del crecimiento económico sostenible. Pero la materialidad
¿Qué creen que signifique? ¿Qué crees que significa la materialidad? Materialidad, estamos hablando de física, ¿verdad? ¿Qué es materialidad? ¿Hacer concreto algo? Ok, exacto. Que sea tangible, ¿no? O sea, que realmente se vea el... Si decimos que vamos a lograr eso, que sea un instantáneo. Si alguno de ustedes estudia contabilidad, o ha visto contabilidad, o está en las clases de economía, finanzas, etcétera, han escuchado, no es materialmente importante. Uno tiene un impacto material, o tiene un impacto material. Y como bien lo dijo efectivamente, es lo tangible. ¿Cómo vamos a hacer un proceso tangible de algo que desconocemos? A la siguiente lámina, por favor. Hay que hacer un estudio de materialidad. Ese es el inicio del proceso. ¿Quieren tener un crecimiento económico en sus empresas, en su personal, sostenible, resiliente e inclusivo? Sí, ok. ¿Qué debemos hacer en lo particular? Pues empezar con un estudio de materialidad. Y ustedes van a saber, los que están aquí, los que están en línea y hagan su trabajo, van a saber cómo empezar a identificar qué es un estudio de materialidad, para qué es, y así como lo dice la lámina. ¿Qué es el estudio de materialidad? Pues es un proceso. Es un proceso en donde vamos a empezar a identificar y vamos a empezar a tener esa claridad de cuáles son las variables que, de acuerdo a mi negocio, van a empezar a representar un impacto o no impacto. Si yo doy clases, pues me preocupan los alumnos. Pero ¿cómo llegan los alumnos a mi clase? ¿A qué se dedican sus papás? ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo está el director? ¿Cómo está la sede? Hay diferentes participantes, diferentes actores de interés. Hay que tenerlos muy claros. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué vamos a empezar a hacer un estudio de materialidad? Vamos a identificar riesgos y oportunidades. Vamos a priorizar acciones y asignar recursos. Vamos a empezar a informar la toma de decisiones. O sea, vamos a tener claridad y vamos a empezar a tener una comunicación, una transparencia hacia afuera. Eso es lo que se requiere. Hacia mis participantes, hacia los miembros de la empresa, hacia mis proveedores, hacia el gobierno. Pero vamos a empezar a hacer todo esto. Primero identifiquemos riesgos y oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Después vamos a empezar a tomar una acción. Y esa acción, ¿con base en qué? Hay un proceso metodológico. Pero ese es el resultado de un estudio de materialidad. ¿Para qué se necesita? Con estos 4 párrafos resumidos de un estudio de materialidad, ¿para qué es? Ustedes van a empezar a tener un elemento de conocimiento para empezar a incorporar todos los temas ambientales, sociales y gobernanza. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esto, que no creo que se alcance a ver muy bien, a lo mejor están en casa, lo pueden ver ustedes, ¿no? Es una matriz de materialidad, de acuerdo al segmento o al mercado en el que te encuentras, por SASB. SASB es Sustainability Accounting Standards. Es una entidad, una organización global que te da ciertos estándares de contabilidad en materia ASG. Y además, te indica qué sectores son los que debes de considerar, en qué diferentes, qué debes de considerar el corporativo, qué debes de considerar de impacto social, de acuerdo a un sector de salud, de acuerdo a un sector de producción. Vamos a la siguiente, por favor. La agenda sostenible acelera el paso. Cada vez escuchábamos desde hace tiempo, hay que cuidar el agua. Yo cuando era chico, no estoy muy grande, escuchaba los comerciales de la tele, cierra el agua, cierra la puerta del refrigerador. Tengo 34 años, no estoy viejito. No, tengo 70. Pero al menos hace 30 años o 27 años ya se empezaban a identificar acciones que debemos de empezar a iniciar con nosotros para reducir el impacto.
En esta agenda nosotros podemos ver a diferentes participantes, como empiezan con el protocolo de Kioto, cómo empezamos a tener la incorporación de actores fundamentales en materia ASG, y cómo todos al final empiezan a converger. Las Naciones Unidas, las bancas de desarrollo, las asociaciones que conglomeran las bolsas de valores. ¿Por qué creen que Sustainable Stock Exchange Institute esté ahí? ¿Por qué será? ¿Por qué estará el PRI? El PRI, esto significa los principios de inversión responsable de las organizaciones de las Naciones Unidas. ¿Pero por qué estarán ahí? Porque el mercado de valores es una fuente muy importante de crecimiento económico para el país. Sin un mercado de valores, las empresas no crecen. Sin un acceso a un mercado de valores, se aíslan un poquito las opciones para poder crecer a través del financiamiento. Por eso Estados Unidos se han dado cuenta de un crecimiento abismal. Hay muchas empresas, las bolsas allá están operando acciones y también bonos. Hay un crecimiento muy importante, hay una cultura diferente, porque hay una comprensión para qué funcionan los mercados de valores. Y además, su relación con el crecimiento y fortalecimiento económico. Pero si además, este es un canal para fortalecer a las empresas, fortalecer la economía mexicana, le incorporas todos los elementos de impacto social, ambiental y gobernanza, ya lo hiciste. Porque las empresas más grandes del mundo van a empezar a incorporarlo, y son las que más contaminan a veces, y son las que más impactos sociales pueden tener. Entonces, por eso es muy importante comprenderlo. Vamos al siguiente, por favor. Conclusiones, y vamos a iniciar con el proceso práctico. ¿Qué es? No hay opción. Todos tenemos que emprender ya una acción para seguir creciendo, para seguir sobreviviendo a un entorno en donde cada vez todos nos hablan de cuidar el medio ambiente. Pero ¿cómo lo vamos a comulgar con el crecimiento económico? Pues con el conocimiento de todo lo que se va a comentar, considerando que ya no hay opción de decir, bueno, eso lo dejo para después. No puedes dejar a un lado los elementos de ambiente, de impacto social y de gobernanza. No hay opción. Tenemos que empezar ya, y vamos tarde. Si lo empezamos a considerar desde este momento, tendremos mejores oportunidades para permanecer en el tiempo. Tendremos mejores herramientas para crecer en nuestros negocios. Sigue el dinero. ¿Por qué les pongo sigue el dinero? Porque efectivamente, los grandes fondeadores del mercado, las grandes organizaciones que requieren ya capital o requieren deuda, cada vez los alinean más a principios sostenibles. Y si el dinero se está yendo para allá, ¿qué creen que vamos a tener que hacer? Incorporar, seguir el dinero. Y ustedes son los protagonistas. Ustedes son los protagonistas. Ustedes, de manera física, de manera virtual, son los protagonistas de este canal. A lo mejor yo separo mi basura. Y a lo mejor alguien dice, nah, no soy papá que tiene 77 años. Si del basurero la fruta. Estoy haciendo, yo estoy separando mi basura. Para que a lo mejor el de la basura no se corte el dedo cuando esté separándola. Porque él sí va a separar el vidrio. Para él sí es muy valioso el cartón. Oye, la basura orgánica, bueno, pues yo tengo ahí una manera de hacer una propuesta. Hay que empezar desde ahí. Hay que empezar con nosotros. Nosotros somos los protagonistas. Entonces, con esto termino la sesión. Espero haberles dado un poquito la estructura del por qué el crecimiento económico es en los mercados de valores. Espero haberles dado también los elementos de por qué debemos de considerar aspectos ASG y por qué estos en su conjunto nos van a dar un resultado resiliente e inclusivo. Vamos a dar una pequeña pausa para que iniciemos con el caso práctico. ¿Tienes el caso práctico? No, ¿verdad? Sí. Algunos lo trajeron. No se preocupen, vamos si quieren a ponerlo. Es para ayudar al medio ambiente.
Ahorita los leemos. No, hombre, está más aterrizado. Está más aterrizado la realidad. Se los mando. Se registraron que tiene una versión de mandado. A ver, Me llegó un correo de comunicación, una manera de Zoom, en exacto, y los tickets, pero no me llegó. No. Ahorita se los ponemos aquí. Ok, perfecto. Entonces, cabrón. O sea, nada más le vamos a dar lectura a son dos casos prácticos. Y estos dos casos prácticos van a representar la realidad del operativo. Ya a un nivel, ya de empresa, de caso, para poder entender. Porque ahorita les di una teoría. Sí. Les di un modelo de pensamiento, les di la estructura del mercado. Y muchas gracias, Miguel, qué bonito. Y luego, oye, el estudio material, pues lo tengo que hacer. Pues sí. Y luego, ¿qué más? Ahorita lo resolvemos. Ahorita les ponemos aquí la visualización del caso práctico. A ver. Déjame, aquí están las cosas. Allá no están en el. No las mandaron. Pero ya me lo mandaron. Yo se lo acabo de mandar a. Ah, ok, aquí los ahí. Pero en el folder de Miguel no están los casos. A ver, no. Hace rato vi que te saltaste las fibras. Las fibras de bueno, son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Están diseñados para edificios que ya tienen una ocupación. Estos edificios pagan una renta. ¿Qué hacen los que desarrollan muchos edificios? Tienen 6, 7, 8 edificios. Pueden ser oficinas, ya no van a necesitar pueden ser centros comerciales. Se propaga a uno que no sabe lo hace, pero el detalle ahí te puede o de la ciudad. Con los dueños de la propiedad del terreno, lo que hacen es cederlo a un fideicomiso. Y ese fideicomiso hay varios inmuebles. Hacen digamos, una salida de efectivo a los desarrolladores tienen un cash out de todo este portafolio que se está dejando reglas de sus antiguos inmuebles. Y con esa lana se colocan en todos los inmuebles, venden al mercado, ellos se quedan con la participación de esto, de participaciones en el fideicomiso, y tú y yo vamos a el mercado y nosotros vamos a empezar a recibir las rentas de ese portafolio inmobiliario. Y el inmobiliario que va a hacer, ya va a tener más lana para comprar otros terrenos, para empezar a edificar, y esa es una cadena. Listo. Muy bueno. Ya están. ¿Ya lo tienen ahí? Si quieres, a ver, te lo reenvío. Gracias. Ahí veo que algunos están en línea, haciendo algunas preguntas. Veo la pregunta de Fátima. Viva está comprando bonos verdes. No, Viva no compra bonos. O sea, nosotros no es nuestra función. Si como grupo Sector tenemos una estrategia en materia de ASG, si la tenemos, sí estamos haciendo también nuestros esfuerzos en materia ASG y estamos generando todas las estrategias de impactos para poder mitigar el daño al medio ambiente. Una de las estrategias es comprar aquellos bonos de carbono. ¿Cómo ayudan las empresas que nos están llegando a la bonos de carbono en México? Ok, si tienes carbon credit, habrá que evaluar qué segmento de carbon credit tienes. Si estás en el segmento del mercado voluntario de bonos de carbono, o si estás en el segmento de regulado, habrá que evaluar si cumple con las 3 ASG, porque si tiene el tema ambiental, social y gobernanza, y hay algunos proveedores que ayudan a parametrizar el valor y te podemos ayudar en algún momento a través de nosotros para que puedas comercializar estos bonos de carbono si en tu empresa lo están haciendo. Esa es una de las preguntas que estoy respondiendo. Pero Ya tienen la liga para. Ahí está. Si es voluntario con CAN, está respondiendo Fátima. Ahí te invitaría a que me mandes un correo electrónico a medavalos@viva.mx
y le demos un seguimiento a este tema. Tenemos toda una estrategia para poderle darle salida a todo el tema del mercado de carbono. Más preguntas. Ahí están los pasos prácticos, ya los están poniendo en el chat. Si los pudiéramos poner en la pantalla sería fenomenal. No sé si los podemos abrir para que a lo mejor todos lo vean y le demos lectura al caso práctico nosotros y podamos trasladar un poquito ya la realidad de empresas con algunos casos y que ustedes puedan identificar cómo hacer un estudio de materialidad en los conceptos muy generales. Les invito a consultar las páginas de internet del SASB. Les invito a consultar las páginas de internet del Standard & Poor's para poder empezar a comprender las metodologías para la elaboración de un estudio de materialidad. Estamos descargando el PDF. Está. Y gracias a los que están en casa también por estar observando este taller. Hay cualquier duda, por favor, en el chat. Estaremos al pendiente de sus comentarios. Listo. Aquí están los casos prácticos. Vamos a enfocarlo en dos canales. El primer caso práctico se los leo con muchísimo gusto. Es la promoción de energías renovables en una comunidad local. Ahí hablamos de la Villa San Miguel Allende, es una pintoresca villa rural situada en las montañas. Actualmente se enfrenta a un desafío importante. Durante décadas ha dependido en gran medida de fuentes de energía no renovables, lo que ha resultado en altos costos económicos e impactos ambientales. La gente de San Miguel está decidida a cambiar su realidad y promover un crecimiento económico sostenible y resiliente. En este contexto, en que un grupo de jóvenes emprendedores locales, guiados por este deseo de mejorar su comunidad, deciden tomar acción. ¿Qué vamos a hacer si ustedes fueran estos jóvenes que traen esta idea? Son jóvenes mexicanos, pues San Miguel está lleno de latinoamericanos. Son jóvenes mexicanos que están tratando de buscar una fuente de generación de empleos local para las comunidades de las cabeceras municipales de San Miguel Allende. Hay mucha comunidad ahí, hay mucha gente que también necesita empleo y no necesariamente lo va a encontrar en la rama turística. Pero además, pues cada vez vemos un poco más de sofisticación en esta ciudad, es una de las más bellas del mundo. Entonces, cuando hablamos de una ciudad muy bella, pues tenemos pues un aforo de turistas internacionales que también van a demandar ciertos servicios y como todos ya estamos en el tema ambiental y social, debemos empezar a evaluar los riesgos, debemos empezar a evaluar las tecnologías para empezar a incorporar energía eléctrica renovable. Y al hacerlo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder llegar a lo mejor. Quítense a un lado, no va a salir el que va a pensar, no, pero el gobierno, pero ahorita el gobierno da cuenta que nos dice que sí a la solución que vamos a tener. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a asociarnos con el gobierno? ¿Cómo vamos a incorporar y qué vamos a tener que comprender? Aquí están los pasos a seguir. Este es el primer paso. Vámonos al siguiente paso, por favor, al siguiente caso. Este es uno. Van a tener que hacer un estudio de materialidad para emprender esta estrategia hacia abajo. Y aquí hay otro emprendimiento es un emprendimiento para la inclusión social, ¿no? Y el desarrollo económico de una comunidad agrícola o de campo. Ahí se las veo, en la pintoresca región rural de los Reyes de Salgado, existe, todo es real, que no estoy inventando. La pintoresca región rural de los Reyes de Salgado en el Bello de Michoacán es la cuna de los empacadores de aguacate y principal productor de frutos rojos del mundo. La agricultura es un pilar económico de la población. Sin embargo, los agricultores locales enfrentan desafíos considerables para acceder al financiamiento.
Acuérdense que un productor requiere un tractor, requiere sistemas de riego, requiere mallas sombras, requiere empleado, requiere sistemas, requiere al menos un changarrito para poder hacer su proceso administrativo, y si exporta, pues tiene que tener una serie de procesos para que los apruebe el FDA. Entonces requiere inversión. Hasta hace poco los bancos tradicionales no brindaban suficiente apoyo, lo que dificultaba el crecimiento y desarrollo del sector agrícola. Sin embargo, otras figuras como la SOFOM y la SOCAP, que son las sociedades que están destinadas como a las cajas de ahorro populares, en donde si tú vas a un pueblito, ves caja popular y es muy gran banco. Porque hace la función de un banco. Penetra en el crédito en donde el banco no puede, porque el banco tiene sus parámetros para perfilarte. Si tú eres un agricultor o eres un recolector de berries, pues no tienes historial crediticio, compadre. No tienes ni una INE a veces. Entonces, las OCAPs cubren esta brecha, ¿no? Las OCAPs y los OCAPs cubren esta brecha, canalizan recursos de la banca de desarrollo. Ya les dije otra vez, banca de desarrollo. Al principio se los comenté. ¿Qué hace la banca de desarrollo con FIRA? FIRA le presta dinero a las OCOMES o a las OCAPs. Y a través de esas figuras le da acceso al crédito, al campo, a productores, le da acceso a dinero para que las empresas, las personas que están en una región agrícola o densidades de menos de 40,000 habitantes puedan tener una actividad productiva. Entonces, por eso ahí están las bancas de desarrollo. ¿Y dónde creen que se ponen las bancas de desarrollo? Mercados españoles. Ya se va relacionado todo. En esta brecha surge la financiera no bancaria llamada Todos por el Campo. Eso sí es un invento, comprometida en promover el financiamiento productivo en actividades agrícolas. No obstante, la entidad tuvo la adecuada iniciativa de identificar su objetivo superior y se percataron que solo brindar financiamiento no es suficiente. Y hay algo muy importante que en la presentación no les dije para llegar al caso práctico. Debemos de tener un objetivo mayor a nuestro negocio. Tú me dices, oye, yo estoy en la parte de la salud y quiero el día de mañana pues, tener ginecología, tener un quirófano en la clínica, incorporar dermatólogos, etc. ¿Cuál es el objetivo supremo de todo esto? ¿Cuál es? Hay que pensar en eso. Ellos, en Todos por el Campo, que es una SOFOM, se puso a pensar, oye, pues mi actividad es dar financiamiento, pero cuando doy financiamiento, ¿qué sucede? Entonces se dieron cuenta que con su financiamiento, muchas personas cambiaron el estilo de vida, porque gracias a este dinerito pudieron concretar una idea de venirse a México, comprar cosas de tejito y poner su changarro. Y tienen su changarrito y ya están pagando una renta, y ya a lo mejor con el recibo ya están pagando impuestos, ya se bautizaron. Gracias a que una SOFOM le dio una línea de crédito por 15,000 pesos. Te doy un ejemplo que es muy real y sucede en estas comunidades. Yo viví en particular en esa región, por eso En los valles. yo viví en los ríos, en Quintareal, No, es que tengo amigos que son los de Aneveres. Pues, Los Andrade. sí, los conozco. Sí. Sí, entonces ahí está, esta región. Entonces, ¿qué hace la SOFOM? Identifica un objetivo que no lo tienen en el radar. Su principal actividad era dar financiamiento, pero hay un mayor bien, hay un objetivo supremo que es bienestar, inclusión económica y desarrollo económico de la región. Entonces ellos se dan cuenta de que no era suficiente el brindar el financiamiento. Ay, me la cambiaste. A ver. Ahí está. Más arriba. Ahí está. Entonces, reconocen su responsabilidad como un actor clave en la comunidad y decidieron medir y evaluar los impactos sociales, ambientales y de desarrollo corporativo que generaban a través de su actividad. Comprendieron que para seguir impulsando el financiamiento productivo de la región y garantizar un crecimiento económico sostenible y resiliente, debían ser transparentes
responsable y centrada en la generación de impacto positivo en todos los niveles, así como un esquema de financiamiento que pueda escalar sus operaciones. Cuando les digo que pueda escalar sus operaciones, ellos se están dando cuenta que los 30 millones de pesos con los que iniciaron para financiar ya no le dieron abasto, consiguieron una línea con FIRA les dio otros 50 millones, ya se la están acabando y necesitan voltearse a pedir lana. Porque además, la gente ya los conoce que ellos les dan. Pero además de esto, pues también estoy viendo que tengo un impacto social. Oye, pero además muchos de los productores a los que yo ya les estoy dando un crédito para que empiecen a sembrar verdes, uno de ellos ya puso tecnología que va a ayudar a reciclar el 98% del agua que se utiliza en un sembradío normal. Ah, caray, yo tengo diferentes aspectos. Lo que les voy a invitar, y es dediquen unos 30 minutos a los pasos para que ustedes empiecen a implementar su estudio de materialidad. Escojan el caso que quieran, pero traten de hacer un estudio de materialidad por encimita en menos de 30, 25 minutos, y ahorita platicamos las conclusiones, si lo permiten. No se ve completa porque está muy grande, pero no sé si ahí están viendo el tema de los sectores, ¿no? Y estos son los elementos, ¿no? Para la de materialidad, ¿no? Que habías dicho. Sí, pueden consultarlo a través del SASB, bueno, es que no pueden consultarlo, pero en la página del SASB hay un proceso metodológico para hacer de una manera muy sencilla un estudio de materialidad. Pero bueno, ahí con los pasos y con las ayudas que podamos ver acerca de esto, ya vamos a empezar a incorporar qué necesitamos para evaluar, para empezar a comenzar un estudio de materialidad. Que bueno, supongo que es un poco como ir identificando cuáles, dependiendo del caso práctico, o sea, cualquiera de los dos ejemplos, cuál es como el fuerte. No voy a hablar de que conozco, por ejemplo, el tema de los reyes, ¿no? Los aguacates, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el principal reto? Pues es un tema de subsistencia de la organización, ¿no? Es decir, ahora nos tocó mucho con pandemia que los dueños se dieron cuenta que se podían morir, ¿no? Y entonces decían, oye, si me muevo hoy, ¿qué pasaría, no? Y tuvimos un caso así particular que nos platicaron. Yo entré en coma y duré 4 meses con estuvo. Dice, mi hijo se quedó a cargo, mi hijo, yo no estudié, mi hijo estudió, pero en extranjeros, esto, y dije, pues cuando regrese esta empresa va a ser casi pública, ¿no? Dice, cuando despierte de esta cosa, cuando me desperté, lo primero que pensaba es qué hizo mi hijo, ¿no? Cuando llegué me di cuenta que no me hizo nada. Y la empresa estaba en la carrota. Y entonces dice, bueno, pues mi hijo no aprendió nada y no sabe dirigir, ¿no? Pero en realidad cuando analizamos, pues no había que dirigir, ¿no? De cuenta que mandamos a mi hijo a aprender a manejar un Fórmula 1 y le dimos una bicicleta, ¿no? Entonces es decir, yo no sé mover los pedales, yo sé meter cambios, yo sé hacer curvas, entonces dice, ¿dónde está mi RP? ¿Dónde está mi situación financiera? ¿Dónde está mi cuánto por cobrar? Y todo en una libreta del papá, ¿no? Que yo iba tachando, ¿no? Y millonaria la libreta, ¿no? O sea, exportaciones a Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero todo en el, así, ¿no? ¿Y cuánto me debe don Juan? Pues aquí me debe tanto y le taché, ¿no? Entonces decía, pues yo no sé, de que estudié, pues que la represa con mi informe, cuánto por pagar, que haga una proyección de flujos. Mi papá así como, bueno, pues es culpa compartida, ¿no? Pues es que son metodologías, o sea, al final de cuentas funciona muy bien la libreta. La libreta funciona muy bien. Pero ¿qué crees? Cuando pasa evento, como no había gobierno, como no había elementos en donde se identificaron previamente que la libreta del papá era millonaria, se quemaba, o el papá le pasaba algo, nadie más iba a saber qué montar. Eso es lo que pasó. Funciona la libreta hasta que debe de funcionar, porque está asociada a una sola persona. Entonces, cuando hacemos un estudio de materialidad, lo que se busca es, además, identificar los riesgos que tenemos, en donde nos hace falta.
Oye, pues es que todo lo manejan a nivel de ¿cómo les puedes cobrar? Es una memoria. Bueno, pues toma Oye, y en ese sector que hay, sabemos que es parte de la, o sea, ¿cómo? O sea, hay un impacto. hay un impacto que Y también es como tiene lo que ver. mides, o sea, porque si es bien sabido, yo tuve dos alumnos que sus papás se dedicaban a la cuestión de la aguacate de Michoacán, y uno de ellos, bueno, sobrevivieron y los otros fue el tema que dijo, es que las tasas que nos pedía el narco eran tan altas que mejor. Ahorita les piden $1 por kilo de exportación. Y ya está incorporado en el modelo de negocio. Allá es parte de. Claro, Los empaques, los pagadores, el productor tiene las huertas. Ajá. 20, 40, 60, 70 hectáreas, las que sean. Y muchos de los productores ya tienen su empacadora. Las empacadoras crecen muy fuerte. Pero la empacadora su función es comprarle la fruta, el aguacate al productor. Ellos hacen el proceso, van segregando por diferentes niveles los aguacates, por el tamaño, Sí. por el calibre, se llama. Pues te va para exportación, este local, lo enmayan, lo preparan y lo comercializan a Walmart, a quien tú quieras. A estas empacadoras la cuota es de $1 por kilo de aguacate de exportación. Al nacional todavía no se le pide. Pero ¿qué hacen los que ya son multimillonarios y que ya incorporaron elementos de estudios de materialidad? Quieras o no, ya hay empacadoras que ya lo hacen. Y ya tienen empacadoras que tienen de los mejores sistemas contables y de registros. ¿Qué hicieron? No hay que quebrar nada. Ya identificamos que hay un riesgo en esta región, en esta materia, no lo vemos. Y hay un proceso metodológico y documentado para eso. No afecta en la parte de los valores y la ética. El gobierno, Esa parte que el gobierno corporativo, social, pero también te va a tener tu ciclo de vida. creo que ha del todo presentado en la mesa porque dice, yo tengo que decir que no tenemos que financiar actividades ilícitas y está dentro del modelo, entonces se convierte en una cosa de que para que sea el modelo. O sea, la realidad es que no sabes qué hacer. ¿Qué haces? Mejor ya no me siento yo en el ¿Subsiste esto o no subsiste? Tienes que incorporar en tu modelo de negocio y tienes que tenerlo garantizado. Pero entonces lo haces en la empacadora también al productor. O sea, porque, También el o productor, sea, porque el productor también era, ellos eran productores. también el productor se garantizó. A uno sobrevivieron y el otro, por la familia, no sobrevivieron. Dijeron, mejor dejamos. Pero es Sí, en toda la cadena a veces sí llegan a existir este tipo de casos, no nada más en la parte de la producción agrícola. En los desarrollos inmobiliarios llega otra mafia que se llama gobierno. Pues, bueno, desarrollo carreteros, que condicionan a veces los permisos si no hay producción de promedio. ¿Qué hay que hacer? Cuantificarlo. No estoy diciendo que se pague o no se pague, lo que estoy diciendo es que tienes que identificarlo. La decisión dependerá de cada persona. Yo he conocido desarrolladores muy grandes que no han caído en prácticas de corrupción, porque le dicen al gobierno, oye, bueno, número pintas, ¿qué crees? A mí el AFC me fondea. Yo estoy en los mercados públicos de valores. Yo tengo que estar revelando y tengo que hacer una transparencia de todas mis operaciones. Si tú me pides 10, pues yo voy a poner que tú me pusiste 10. Yo tengo este y otro desarrollador. No. Se va a tardar 6 meses. Está bien. Pero y cuando llega una empresa con ustedes, y ustedes aparte, bueno, porque es el modelo, o sea, ustedes están conscientes de esta situación. no tenemos a veces esta profundidad, porque, o sea, la podemos tener si haces tus análisis y platicas con los dueños. Sí, pero el papel no. Pero en el papel, en la parte normativa, los requisitos, pues vemos un modelo de negocio, vemos cómo funciona, vemos todo consolidado, resumido, y ya, pues de ahí puedes identificar si puede llegar o no puede llegar, si se puede calificar o no se puede calificar, qué le falta o qué no le falta. Pero sí tratamos de dar capacitación para que puedan identificar. Yo como bolsa, pues mi objetivo es dar mucha promoción y difusión bursátil y darle los elementos a los empresarios para que ellos determinen en qué momento pueden obtener el financiamiento que a través de mis instalaciones me ofrezco. Okay. Pero
es la voluntad y la responsabilidad de cada empresario de incorporarlo. He tenido empresas muy buenas, restauranteros que a lo mejor ustedes los conocen muy bien porque han ido. Pero si no era voluntad, oye, es que yo tengo 4 contabilidades. Híjole, pues que no se puede así. No, es que yo soy el dueño aquí nadie, no van a meter un consejero independiente. No, entiendo. Tú creciste con ese modelo. ¿Qué crees? ¿Ya dónde estás? Para volver a revolucionarte o evolucionar, necesitas incorporar otra metodología de negocios. Tú no hiciste, muchos de los que piensan así es que son un negocio de cero. Inició un negocio de cero y fueron ellos y ellos por esfuerzo lo lograron. Está bien. Sin embargo, iniciaron algo de cero. Y no es lo mismo cuando tienes algo de cero, algo de 1000. Ya cuando tienes algo de 1000, la exigencia está en otro nivel. Y tienes que adaptarte. No le puedes exigir a un niño de 6 años que corra un maratón de 40. Sí. Pero a una persona adulta como yo, probablemente, no, yo no los corro. Yo en una bicicleta a lo mejor. Pero a lo mejor ella sí, o tú sí. ¿De qué depende? Pues de las voluntades. A pesar de que les acabo de dar información de una forma muy normativa, estructural, en algunos casos un poquito técnica, lo que les quiero decir es la base para que todo esto suceda son las voluntades de las personas. Por eso la conclusión al final es que ustedes son los protagonistas. Yo te puedo ser el mejor vendedor del mundo, puedo convencer, puedo iluminar, puedo capacitar, pero si no tienes la voluntad, Señor, creo que desde ahí no lo estás viendo. ¿Y para qué? ¿Cómo alineamos la voluntad? ¿En qué? ¿Cuáles son los elementos cuando nos enfrentamos con jefes, dueños que no tienen voluntad? Sencillo. Oye, ¿cuánto quieres que tu negocio esté ahí? Pues vas a estar toda la vida. ¿Tú vas a estar toda la vida? Pues hasta que yo me muera ni producto, hermano. Habrá el que sea un pecho frío desarmado, que no tenga familia y que se lo lleve la sangre. Modo. Pero hay que dar también un fundamental. Decir, oye, para que crezca más tu negocio, para que te vayas a echar tu golf con calma, pues hay que hacer estos temas. Eres empresario, no autoempleado. Mientras no tengas elementos de gobierno corporativo y no puedas hacer bien un plan de sucesión, tú vas a seguir siendo autoempleado, no empresario. Entonces, desde ahí le picas un poquito de ego. Es el cambio de enfoque, haces una narrativa diferente. Ya entra. Y es cuando, ok, ya tengo una voluntad, yo como dueño, de iniciar este proceso. Porque sí tiene razón Miguel. La verdad, ahorita me perdí los 15 años de mi vida, porque estoy aquí en mi consejo de empresa. ¿Para qué? Ya llegaste a un nivel en donde tienes que nada más venir un hobby. Y si tu hobby te encanta estar hasta los 100 años trabajando, qué padre. Es tu hobby. No porque la empresa te necesita. Porque si la empresa te necesita más a ti, de lo que tú no necesitas ahí estás. La empresa debe funcionar, todos debemos ser, debemos ser reemplazables. Debe haber metodologías y procesos para que, si está Miguel, Paco, quien sea, se siga con la actividad. Las empresas son empresas, personas son personas. Entonces, debemos de entender esta dinámica y a través de los dueños explicarlas. Oye, es que quisiste ser empresario por construir tu propio imperio, qué padre. ¿Vas a ser esclavo de tu propia idea? No, la idea es que lo disfrutes. Ya me gusta el estrés, pues estrésate, consigue los clientes. Es que es muy sencillo. Está bien, hazlo, vaya, algo que te gusta. ¿Quieres vender? Vuélvete la planilla vendedor y vende. Pero la empresa no va a depender de ti. Porque si depende de ti, vaya. Sé que tener esquemas de gobierno corporativo, tenemos empresarios en México y en el mundo muy innovadores, soñadores, que hacen una diferencia. Pero la diferencia fueron sus ideas, su capacidad, su inteligencia. Pero lo que hizo que todo funcionara es todo un equipo y todo un proceso debajo de ellos. Que no lo vemos. Steve Jobs. Steve Jobs, ¿a poco él solito mueve el iPhone?
Es un mínimo eso. Que no puede ser experto en todo, sin embargo, tiene gente especialista en cada una de sus materias. Si se le va el mejor ingeniero, va a conseguir otro mejor ingeniero. Alguien que trabaje bajo los estándares de Apple. Apple no es gracias al ingeniero que se le ocurrió hacer la pantalla táctil. Apple es gracias a sus procesos metodológicos para permanecer en el tiempo. Y que a lo mejor explotemos como empresa los mejores cerebros que hay al alcance. Y que tengamos programas de capacitación, que tengamos programas de transición, para que podamos ser eficientes. ¿Y ahí qué se viene? ¿Cuánto creció Apple? Muchísimo. La mayoría de los seres humanos tenemos un iPhone, tenemos un smartphone, una pantalla táctil. ¿Qué hizo esto? Dio un impacto social. Ya todos tenemos acceso a la tecnología de la palma de la mano. Ya todos podemos leer un libro, escuchar un libro, escuchar música, comentarnos, estar más relacionados o no. Ya podemos tener mayor penetración bancaria, porque desde aquí ya puedo mandar una transferencia. Llegar a la zona norte de la Ciudad de México. Vean el impacto de tener un adecuado gobierno corporativo. Si tienes buen gobierno corporativo y tienes todos esos elementos, puedes hacer que una empresa crezca exponencialmente y que además afecte su entorno de manera positiva o negativa. No lo sabemos. Pero bueno, esa es una conclusión ahí media filosófica, pero... Miguel, le comentaba antes que me tengo que retirar, pero gracias, fue muy interesante. No pasa nada. Gracias. Con permiso, chao. Retomamos, yo creo que ya las conclusiones, digo, no sé si me escuchan bien. Está encendido el micrófono. Sí, Miguel, nada más yo creo que un tema que mencionaste que me parece que tiene que ser bien importante, digo, que nos toca vivirlo en la implementación del modelo de gobierno corporativo. El tema de la voluntad. Pensábamos nosotros muy técnicos que era una parte de la fórmula, ¿no? Pero hoy por hoy, después de 10 años, digo, implementando consejos y todo, la voluntad es el 90%, ¿no? Es decir, lo demás que los manuales, que el consejero, que lo quieras, es, digamos, es la parte fácil. Eso, no está mal que lo dije yo como implementador, pero eso basta. Internet encuentras y bajas unos estatutos de la misma bolsa de información pública, etcétera. Pero llegar al punto donde encuentras al empresario que sí tiene la voluntad y el que no, ese es como el diferenciador de si voy a poder o no voy a poder, ¿no? Porque de ahí no hay que, hemos llegado a casos de fracaso de firmas grandes y nos dicen, oye, lo hicieron mal, no, o sea, yo veo lo que hicieron en el papel y está perfectamente hecho, así lo hubiera hecho, ¿no? Oye, ¿por qué ustedes sí pudieron y ellos no? O viceversa, ¿no? Porque nosotros no pudimos y ellos sí. Es el momento en el que llegaste, ¿no? Algo pasó en la familia, algo pasó en el fundador, se enfermó, se murió un familiar, algo pasó que detonó el momento ideal para que llegaras al proyecto. Lo dices muy claro, efectivamente el 90% también de las empresas que llegan luego a los mercados, a veces es un tema también de voluntad y combinación con gobierno corporativo. Yo lo que me he dado cuenta es, cuando vamos a funcionar, o se nos acerca la voluntad de financiamiento de los ámbitos, y eso nosotros y ven que hay un proceso, desisten, pero siguen el dinero y dicen, bueno, yo necesito dinero. Entonces, cuando tienes una empresa, en lo personal que he tratado con empresas que ya tienen principios de gobierno corporativo, es mucho más fácil porque tú te refieres a una personalidad, esa persona la permea en sus equipos y ya hay una estructura organizacional que está atendiendo esta materia. Ya no es una sola persona. Ya sea con el departamento de finanzas, legal, contabilidad, que está bastante involucrado. Como ya tienes elementos del gobierno corporativo, bueno, sí, yo hago esto, yo hago aquello, y es más fácil solucionarles la vida. Cuando quieren incorporar procesos de gobierno corporativo y medio hizo el esfuerzo, aunque no tenga la voluntad, es más sencillo permear en la institución, en la organización. Porque puedes penetrar con diferentes áreas. No hay un consolidador que te diga, ya. No, cuando tienes un director general, un director de finanzas, un director de tesorería, y ellos tienen su responsabilidad bien asignada,
es muy fácil que ellos puedan impulsar todas las estrategias novedosas que están como ejecutivos para innovar, no para ser autómatas. Cuando tengamos autómatas en nuestras empresas, que los autómatas hace esto, sí, hace aquello, sí, todo es sí, está mal. Porque en las organizaciones necesitamos alguien que cuestione, alguien que vea las cosas diferentes al dueño. Pero definitivamente lo que más ayuda es la voluntad. Sé que tenga voluntad. ¿Con qué se quedan? No sé, me gustaría escuchar sus conclusiones, tanto los que están en línea como los que están aquí. ¿Con qué se quedan? A ver, ¿qué te quedas? Yo que ya entendí exactamente qué es, yo pensaba que la bolsa de valores era algo más difícil de entender, vaya. Pero me quedo con que es más que nada la ayuda, que es como unas inversiones que hacen para las personas, para las empresas, y que es que todo es un círculo. Exacto, es una fuente, un canal de distribución de financiamiento. Correcto. La gran ventaja es que los que se van a beneficiar de ese financiamiento es la empresa y nosotros que invertimos. ¿Desde cuánto dinero podemos invertir? Pues abren una cuenta desde 100 pesos. Ya se pueden hacer cuentas muy ágiles. Yo los invito a que abran una cuenta. No hay un parámetro. Pueden empezar a invertir en un fondo de deuda desde 100 pesos, 15 pesos, acciones que valen 40 pesos, o el dinero que ustedes quieran. Pero ya entendiendo el objetivo de los mercados, creo que es más fácil perderle el miedo y saber también que si ustedes están en la posición de obtener financiamiento, consideren a los mercados de valores. Porque muchos dicen, no, es que llegar al mercado. No, cuando sea Bill Gates. No, compadre. No. No. ¿Por qué? ¿Quién dice? No, pues es que es lo que yo creo. Bueno, investiguemos. Me acerco a Viva, ya le pregunto cuál es. Hemos tenido empresas que en realidad se han financiado desde 2 millones de pesos en el mercado de valores. 2 millones de pesos en un año. Para una empresa, eso es algo, eso es un monto que cualquier banco lo puede dar, o cualquier supongo, y que también el mercado, en casos en particular, lo puede dar. Nada más hay que conocerlo. Conociéndolo y sabiendo cómo llegar a él, lo vamos a poder utilizar. Pues me da gusto que hayas entendido el mercado de valores como un canal de financiamiento. ¿Tú, señorita, te quedas? Yo, pues como tú dijiste, como comenzar a evaluar nuestro entorno, ver de qué manera cada uno nos podemos adaptar, tanto yo como estudiante, pero ustedes también como que son empresas, y comenzar a observar como oportunidades, por ejemplo, de la energía en San Miguel de Allende. Estaba viendo que es un lugar donde hay mucha discusión de lo solar, y el hecho de que sean como que hoy han sido muy dependientes de la energía no renovable, pero también tener esta oportunidad de poder implementar paneles solares debido a la recepción que tienen de luz solar, son cosas que tienes que, como que saber analizar y tomar como que oportunidad para comenzar como que a ver mejores como resultados. A ver, todo esto se resume a que vas a tener mejor crecimiento considerando estos elementos. ¿Qué estás estudiando? Estoy en segundo semestre, pero voy para finanzas. Vas para finanzas. Ajá, en el cuarto semestre de crecimiento de la carrera. El día de mañana, cuando seas la directora financiera o directora general de una empresa, vas a empezar a entender y seguramente, esperemos que no sean muchos años, 10 años o menos, no sé. Pero probablemente en ese momento, en ese futuro, tú ya desde ahorita traes una estructura en cómo ver las cosas. O sea, vas a tener una claridad, es decir, es que el valor sí efectivamente está en crecer, está en diversificar mis fuentes de financiamiento, está en identificar los riesgos que como entidad tengo y también los actores principales a los quienes les doy un impacto. Desde mis proveedores, desde mis clientes, desde mis reguladores, del gobierno municipal, desde la sociedad. Y a lo mejor ves algo que nadie más ha visto y empiezas una nueva estrategia que le va a dar un crecimiento importante a la empresa, a la comunidad, y va a resultar un beneficio para todos. Pero es una claridad de pensamiento, es una estructura de pensamiento incorporando estos modelos. ¿Tú? ¿Con qué te quedas? Yo creo que es muy importante en mi caso personal, ¿no? Trabajar bastante en el tema de gobierno corporativo, mejorarlo, pero partir de ahí para no tener el miedo a solicitar financiamientos o entrar en esa cuestión de
como bien mencionabas al principio, ¿no? De repente hay que endeudarse un poco, tomar una deuda, por así decirlo, pero para poder generar más, para poder crecer, obviamente siempre pensando en todos estos puntos, que es la cuestión de la sustentabilidad, la cuestión, esta cuestión de los bonos verdes no la conocía, también se me hace muy interesante, pero bueno, yo creo que es step by step. Es correcto, es paso por paso y bueno, hay que tenerlo en el trabajo. Y muchos mexicanos, empresarios, crecemos con el tema de no me quiero inventar. O soy libre, yo lo pago. Papá, es muy ellos. Porque no sabemos cómo trabaja el dinero dentro del mercado. Entonces, ya nos dimos como una noción, Hay que identificar. Que no necesariamente las deudas son malas. Exacto, hay que identificar en dónde y en qué espacio se puede entrar una deuda. Y ahí es donde entra el estudio de finanzas específicamente. Oye, ¿conviene más con deuda o mi propio capital? No, es que mira, si tu propio capital lo destinas para eso, tu capital va a estar invertido ahí y ya no te va a dar resultado. Y a cualquier eventualidad, agárrate, no hay nada. Pero si lo haces con la deuda, ese mismo, digamos, recurso que estás haciendo está generando un poco de ingreso y ese ingreso va a empezar a amortizar la deuda de poco. Y a lo mejor le complementas o a lo mejor no le complementas y se paga solo una idea. Pero hay que saber identificar en dónde y también identificar qué impactos va a tener. Porque no es decir, oye, pero mira, si voy a hacer, no sé, un departamento de mastografías y voy a tener una promoción a la semana donde va a ser un día de mastografía gratis para personas de escasos recursos o para asociaciones. ¿Y para qué lo quieres hacer? No, yo no estoy pensando para un tema de publicidad, que nos vean que como paleros. Oye, pero no te diste cuenta que estás haciendo un bien social. No sabía, pues identifícalo. También hay una aplicación, afectas a algunos participantes de tu medio ambiente de manera positiva, cuantifícalo. Y cuando lo tienes claro, cada vez que tú tomes una acción en tu empresa, vas a poder identificar qué impactos tanto positivos como negativos tienes. No nada más en la deuda. Sí, yo lo voy a hacer. Oye, pero a lo mejor me sale 20,000 pesos más poner, no sé, luz LED. ¿Y eso en qué me va a ayudar a mí? Bueno, pues, igual los costos lo vas a mitigar. Claro, pues está el tema del impacto medio ambiente. Oye, si pongo paneles solares, pues me gusta. O hay que invertirle más, pues sí, un poco más. Pero a largo plazo hay un beneficio para todos. Eso es lo que hay que ver. Allá atrás, ¿cómo que nos quedamos? Me quedo con la cuestión de la voluntad, ¿sí? Para investigar, por ejemplo, el tema de gobierno corporativo en las empresas. Y una vez que ya esté implementado el sistema de gobierno corporativo, yo quiero nada más puntualizar la importancia del consejero independiente. Sí. Es una figura central, el consejero independiente, porque muchas veces los consejeros patrimoniales metidos, la mayoría son a la vez, no nada más son consejeros, sino también son directores, es el CFO, o sea, tienen también sus cargos, pues, dentro de la misma estructura, y los absorbe la misma operación. Entonces, yo creo que ahí el que entra, o debe entrarle aquí, es el consejero independiente para traerlos otra vez, aglutinarlos y darles como una guía, pues, hacia dónde dirigirse, ¿no? Y evitar que aún habiendo voluntad, o sea, que la voluntad también se transforme en insistencia, en persistencia del modelo de gobierno corporativo. Yo creo que es una figura muy importante. Es de las más importantes en las organizaciones porque tiene la capacidad de ver cosas que los que estamos en el negocio no podemos ver. Una visión multisectorial en tu consejo de administración a través de consejos independientes te va a dar la capacidad de anticipar ciertos riesgos que tú no puedes ver. Y no puedes ver no porque no sepas o porque no quieras, es porque tu visión de negocio está enfocada a lo amarillo. Pero el señor dice, oye, al lado de ti hay un rojo, hay un verde, no lo estás considerando, yo no lo veo en dónde encaja. Y los consejeros independientes son los que detonan generalmente muchas ideas, muchas figuras para la mitigación de riesgos e inclusive la creación de nuevas líneas de negocio.
Y son incómodos, a veces sí, pero esa es la idea. Quiero a alguien que me diga a todo que sí. Y desafortunadamente en nuestra cultura, hasta con la novia, si le dices sí, oye, afortunadamente yo soy soltero, pero si le dices que sí a todo y de repente le dices que no, ya me dijiste que no. Veámonos en las relaciones personales. Estamos negados a veces, de manera muy automática, al no y a un choque de ideas distintas. Oye, quiero una taquería a cenar. No, se me hace muy nada. Bueno, pues ahí hay taquitos de, no sé, de ribeye. Yo insisto, a ver, vamos. Explico, pero ya no estaríamos en otro lugar. Esto es una analogía mejor muy terrenal, pero es muy común en las empresas. El dueño diga, no, se llevo 40 años haciendo esto. Pues sí, pero hay otras maneras, hay otras versiones. Es importante que te comentas la incorporación de posibles independientes para este tipo de estrategias, hacerlas también desde vía construcción independiente es fundamental. ¿Tú cómo te quedaste? Yo me quedo con la parte de simplificar conceptos. Creo que al estar familiarizados con los conceptos básicos de tipos de bonos, etcétera, nos da apertura, ¿no? Para por lo menos saber que hay una acción y poder ponerlo como una meta, ¿no? Como algo aspiracional o como algo que puede llegar en algún momento. Es que, imagínense que yo les diga, los invito a una costra de piel de marrano con una salsa de esmeralda. Luego meter unos tacos de chicharrón en salsa verde. Es lo mismo. La manera, el lenguaje puede acomodar muchas cosas, pero creo que los que estamos encargados de capacitar, de incluir temas complejos, tenemos la gran responsabilidad de simplificar el significado de los mismos. Y la aplicación. Qué gusto me da saber que la mayoría de ustedes, cuando llegó, no entendían el concepto de mercado de valores. Pero estoy seguro que cuando salgan de aquí van a tener una idea diferente. Y lo ven más cercano, lo ven, como tú dices, un abanico de opciones. El mercado es para financiarse, es para que tú le prestes dinero a las empresas o te vuelvas socio. A eso es. ¿Quieres volverte socio? Ah, pues hazle. ¿Quieres prestarle a una empresa? Hazlo. ¿Tienes una empresa que necesitas financiamiento? Pues ve que sí que se requiere. No es que pensé que era para multimillonarios, no necesariamente. Pero los que están ahí y se financian a los mercados y diversifican y tienen gobierno corporativo, en un futuro pueden ser billonarios. Sí. Son los que vemos, son los que hicieron su trabajo de estar en los mercados. ¿Por qué crees que América Móvil está en el mercado de valores? Un mínimo. Empresas como Volkswagen. ¿Por qué? Porque los bancos están en los mercados de valores. Mercados para todos podemos acceder a la. Y en línea veo que ahí tenemos algunos, pues si tuvieran algunas preguntas en el chat, me encantaría respondértelas. Si tienen algún comentario en particular, creo que aquí Ahí te veo. ahí me ven. Si tienen, no sé si el chat lo podemos abrir para ver si hay alguna duda en particular de alguien de los que está en línea. Algunos a lo mejor ya se fueron, desmantaron con el caso práctico. A ver, ok, no se alcanza a ver, ok, bueno, ese ya está ahí. Está bien, pues creo que al parecer ya no hubo más dudas, ya no hubo más comentarios. Les quiero agradecer su atención. Estoy muy contento de ver que no un grupo tan atento. Fueron muchas horas para mí, para ustedes. Pero espero haya sido menos. Espero la práctica que se haya funcionado, que haya sido de calidad, que se haya llevado a lo positivo, tanto aquí de manera física como de manera virtual. Ahí tienen mis datos de contacto, los paso y lo que necesites. En redes sociales me encuentran en Twitter como @licdávalos y en LinkedIn con mi nombre que es Miguel Ángel Dávalos. Y bueno, pues estoy para servirles. Gracias por su tiempo. Gracias por los que están en línea todavía. Gracias. Ya estamos ahí. Gracias. Gracias. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias por esta plática, por ayudarnos a hacer este eco con la comunidad empresarial. Un esfuerzo que ustedes ya se
tercera edición. Es un esfuerzo por traer temas de sustentabilidad, temas de la agenda global, pues a la comunidad empresarial de nuestras prácticas, ¿no? Muchas gracias en lo personal y a Viva, en nombre del instituto, pues te da muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Muy buena audiencia, la verdad, muy pacientes.